Al Señor les bendiga otra vez. Estamos con ustedes y estamos para leer la palabra de Dios en 2 capítulo 7, verso 6, que nos habla sobre el apóstol Pablo. Él dice en estas palabras: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Momentos de desesperación, de tristeza, de privación, en un momento como el que estamos viviendo, deprimidos, desesperados, y necesitamos tener esa fuerza, esa confianza en que tenemos un Dios que siempre nos cuida. ¿Y quién consuela como Dios? Acércate a un hijo de Dios, pobre y melancólico y atribulado, y dile dulces promesas al oído, palabras escogidas de consuelo, y la persona será como la serpiente sorda que cierra su oído, que no oye la voz de que lo encanta, por hábil que sea el encantador. Así lo dice el Salmo 58, verso 4. Y si estás bebiendo bilis y amargura, y aunque lo consueles, solo obtendrás de él una o dos notas de dolorosa resignación. No obtendrás salmos de alabanza, ni aleluya, ni gozo, pero deja que Dios se acerque a su Hijo. Permítele que le levante su ánimo, y los ojos del que sufre brillarán con esperanza. Quizás tú no lo has podido animar, pero el Señor sí lo ha hecho. Allá en 2 Corintios 1:3 dice: Dios es el Dios de toda consolación. Algunos preguntaban: ¿no hay bálsamo en Galaad? Como dice en Jeremías 8:22, quizás no hay en Galaad, pero hay en Dios. En Dios sí hay bálsamo. No hay médico entre los seres humanos, sino que el Creador y Señor es el que devuelve la salud, como lo dice Éxodo capítulo 15, verso 26. Es maravilloso cómo una dulce palabra del Señor puede componer melodías completas para el cristiano. Una sola palabra del Señor es como una pieza de oro, y el cristiano es quien puede forjar esa promesa durante semanas. Por lo tanto, querido hermano, querido amigo, no necesitas caer en la desesperación. Acércate al Consolador y pídele que te consuele. Tú eres un pobre pozo seco. Tú has oído lo que dicen que cuando una noria se seca, primero debes ponerle agua dentro de ella, luego podrás obtener el agua. Por ello, hermano, cuando estás seco, ve a Dios y pídele que derrame de su gozo en tu corazón. Y luego tu gozo será pleno. No busques a otras personas, porque te darás cuenta que todas son consideradas como los consoladores de Job. Ve primero a Dios, consolador. Dice el Salmo 145, verso 14: el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Y pronto dirás como el salmista del Salmo 94, verso 19: cuando en mi angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Entonces, vemos aquí que la palabra del Señor es muy importante en estos momentos que estamos pasando por esta situación, ¿verdad? Que estamos desesperados, deprimidos, sin trabajo, sin dinero. Necesitamos el consuelo de Dios. ¿Por qué es importante el consuelo de Dios en la vida del ser humano? Es importante el consuelo de Dios en la vida del ser humano porque es un propósito de Dios para bendecirnos. Estamos viviendo tiempos difíciles de depresión y de desesperación, dijimos, y de temor por todo lo que está sucediendo en el mundo a causa de la pandemia. La gente sufre pérdida de sus seres queridos por la contaminación y las compañías cierran sus negocios, la gente pierde sus trabajos y la falta de sustento comienza a hacer estragos en los hogares. La desesperación y la depresión impiden a la gente, impulsan más bien a la gente a robar, a cometer actos fuera de la ley. Las iglesias cierran sus puertas, no hay palabras de consuelo para el necesitado. Solo Dios lo puede hacer. Y es allí donde tenemos que hacer énfasis, donde tenemos que clamar ante Dios. Por eso encontramos pues que el consuelo de Dios
es un propósito divino para bendecir al ser humano. El ser humano sufre y nadie puede negarle el derecho de sentir angustia y dolor en medio de la crisis y de sufrir desesperación. Por eso en el libro de Mateo nos dice en el capítulo 5, verso 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto es muy importante, que nos demos cuenta que Dios siempre está listo para ayudar a la persona. El apóstol Pablo experimentó esta tristeza en un tiempo a causa de una carta que le mandó a la iglesia de Corintios de exhortación por lo que estaba sufriendo allí, y esto lo llenó de tristeza, como dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 4 al 6, porque de cierto, cuando venimos, dice, a Macedonia, ningún reposo tuvo de nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Entonces vemos que aún el apóstol Pablo tuvo que pasar por estas situaciones, ¿verdad?, de tristeza, depresión y desesperación, pero ahí vemos cómo el Señor siempre se apiada de la gente y le da el consuelo al apóstol Pablo. Así es de que es importante, ¿verdad?, que nos demos cuenta que Dios siempre es el medio que nos puede dar esas palabras que nos ayudan a fortalecernos. Hay momentos también que las enfermedades nos llevarán a estar cara a cara con Dios por medio de la oración, como sucedió con el salmista, allá en el Salmo 6, Salmo 6, versos 7 y 10, dice el salmista: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego y recibido Jehová mi oración. Es importante que nosotros en estos momentos, ¿verdad?, de enfermedad, de desesperación, clamemos ante Dios. Dios escucha la oración. Entonces, cuando nosotros clamamos ante Dios, Él siempre va a oír. Dice que está dispuesto a escucharnos, como dice en 2 de Crónicas, ¿verdad? Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice que Él nos va a escuchar. Dice, y se convirtieran de sus malos caminos, Él nos va a escuchar siempre. Así es de que debemos de tomar una actitud que debe mostrar el creyente, una actitud diferente, que el creyente que ha sido consolado o la persona que ha sido consolado. La actitud que debe demostrar un creyente que ha sido consolado por Dios debe ser como un espejo que refleje lo que está recibiendo. Si el Señor nos ha dado de su misericordia por medio de la consolación, bueno, nosotros también debemos compartir esa gracia con los demás en una actitud amorosa, Así lo dice 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Nosotros tenemos que reflejar lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Si nos consuela a nosotros, como cristianos debemos consolar a aquellos que están pasando por diferentes situaciones. Así de que esa es la actitud que debe mostrar un creyente que ha sido consolado por Dios. Aunque Jesús también su situación cambia a sacerdote, su amor por nosotros no es diferente. Como dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 14 al 15. Por tanto, dice, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo se compadece de nosotros en este momento en que estamos en estas situaciones. Él nos ama, Él está dispuesto a ayudarnos. Así de que esa debe ser una actitud diferente del creyente
que ha sido consolado por Dios. También para que aquellos que están sufriendo, el sufrimiento, aunque era mucho, la consolación se tragaba todo el sufrimiento. El Señor le daba luz, daba la paz y la tranquilidad a cualquiera que necesita la palabra de Dios el día de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 5 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 5 al 7. Dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como somos compañeros en las aflicciones, también lo seremos en las consolaciones. Es interesante cómo Dios siempre nos ayuda tanto a los cristianos como para ayudar a los que están en este momento de depresión, desesperación, que necesitan consuelo. Pero una de las primeras cosas que tenemos que hacer para sentir el consuelo de Dios en nuestra vida es permanecer firmes en la fe, porque el Señor nunca deja su obra a medias, siempre la termina. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es una importante ayuda para que nuestra fe no decaiga. Es permanecer firmes en la fe, porque el Señor nunca deja su obra a medias. Él siempre la termina. Así es que otra cosa de las que tenemos que hacer para sentir el consuelo de Dios en nuestra vida es seguir perseverando, porque la misericordia de Dios en Cristo es grande. Así lo dice Santiago capítulo 5 del verso 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también nosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos míos, retened como ejemplo de aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, cómo el Señor es misericordioso y compasivo. Así es de que si tenemos paciencia, vamos a ser consolados siempre y cuando estemos dispuestos a tener una fe firme en el Señor. La tercera cosa que tenemos que hacer para sentir el consuelo de Dios en nuestra vida es mostrar valentía en medio de la prueba. Jesús dijo estas palabras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre Santo y Rey Celestial, le damos gracias por la oportunidad que nos da de compartir su palabra con todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Padre, que su consuelo ayude a mantener en este momento difícil una fe firme, ayude a mantener una vida saludable y siempre guiados por el Santo Espíritu, para que podamos todos, Señor, gozarnos, alabar y glorificar su nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor les bendiga. Pastor Antonio Olivo.